En el día de hoy vamos a hablar sobre pruebas de flexión y aplicación de materiales en el sector de la aviación. Eh, en cuanto a las pruebas de flexión, es un procedimiento que se le realiza a un material el cual se encuentra bajo cargas de flexión, con el fin de buscar algunas características o propiedades mecánicas del mismo. Dicho procedimiento se debe realizar bajo una normativa, en este caso la norma ASTM. Particularmente hoy vamos a hablar sobre ASTM D790, el cual es un procedimiento utilizado para medir las propiedades de un material cuando éste se encuentra bajo flexión, y nos dice la norma que se debe incorporar un sistema de pruebas universal en el cual se van a incorporar un sistema de velocidades en tres puntos de la superficie en función de la profundidad de la misma. Durante este procedimiento pues podemos obtener distintas gráficas que nos arroja la máquina, como digamos tensión de flexión del material versus rigidez, o podemos encontrar variedad de características mecánicas del material. En cuanto a los procedimientos que nos describe esta norma, estos procedimientos van en función de la deformación del material y la profundidad del mismo, el cual estos datos se incorporan a la máquina universal, y ella misma procede a calcular la velocidad que necesitamos para realizar la prueba. Dicha velocidad se encuentra en el orden de 0.01 milímetros por minuto, 0.1 milímetros por minuto. En cuanto a las dimensiones de la probeta, nos dice la norma que cuando el grosor de la probeta sea mayor a 3.2 milímetros, esta tendrá un ancho y un largo proporcionales a su grosor. También, en cuanto al el dimensionamiento de probetas de materiales compuestos, se debe tener la seguridad que que la falla de la probeta solamente ocurrirá debido a fuerzas acumuladas en la prueba de flexión. Digamos, aquí en la presentación podemos observar un diagrama de deformación. Observamos que el punto E es el punto del límite elástico, donde si el material llega a sobrepasar ese punto E, pues se encuentra ya en la zona plástica y no va a tener eh, un- una, una recuperación de su forma plástica, pero sí va a tener una recuperación, una deformación recuperada, pero no va a volver a su estado inicial. En cuanto a la aplicación de materiales compuestos en aviación, es un tema de bastante relevancia, puesto que ya, como es de saber de nosotros, un Boeing 787 está compuesto aproximadamente del 35% de su estructura de dichos materiales. Se han venido incorporando matrices de metales compuestos, el cual presentan una excelente tenacidad a la fractura y un límite elástico muy elevado para un coeficiente de expansión térmica demasiado bajo. Y también se ha venido profundizando, digámoslo así, en el estudio de fibras de cerámica reforzadas y fibras de carbón convencionales, las que todos conocemos, para mejorar las propiedades mecánicas de dichas matrices metálicas. En aviación militar también se ha incorporado bastante el uso de materiales compuestos. Se usan materiales termoestables como las matrices de polímeros compuestos, ya que presentan un elevado módulo elástico, y una de estas matrices, la más utilizada, es la fibra de carbón reforzada con epoxi, el cual su densidad representa alrededor de un medio de la densidad de aleaciones de aluminio de base. Es por ello que estas aleaciones, estas fibras, perdón, se han venido utilizando considerablemente en la construcción de componentes como los alerones, los flaps y las compuertas del tren de aterrizaje. También en la industria espacial se ha venido incorporando bastante este tipo de materiales en, en estructuras como son los lanzadores o satélites, y en ellos se incorporan estructuras tipo sándwich, el cual presentan una reducción en términos de costo-peso, y se tiene una principal desventaja, y es como la principal causa de
de su desuso, y el cual que es que presenta una baja respuesta en ciertos niveles de energía en impacto. Es por ello que se usan, digámoslo así, estructuras compactas de solo un material para obtener un límite elástico demasiado alto en dichas estructuras. Materiales compuestos. A mediados de los 90 se implementaron estos materiales compuestos en la fabricación de aviones militares, ya que estos proporcionaban mayor beneficio en comparación con el uso de otros materiales. Los materiales compuestos son el resultado de dos o más materiales que brindan mejores propiedades tras su implementación. Son utilizados en la aviación ya que proporcionan mayor resistencia, rigidez y un coeficiente de hidratación muy bajo. Y pues sobre todo son resistentes a la corrosión y a la fatiga. Refuerzos. Son fibras que tienen una estructura dispersa y pueden ser aleatoria o uniforme. La aleatoria es carácter local y provee isotropía mecánica, y la uniforme el carácter general y provee anisotropía. Tipos de fibras en la industria aeronáutica. Eh, las podemos clasificar de la siguiente manera. La primera es la fibra de carbono. Es utilizada en aplicaciones estructurales y posee alta resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión, bajo coeficiente de dilatación, baja densidad y alta resistencia a la abrasión. El siguiente es la fibra de vidrio. Esta, gracias a su alta disponibilidad, buenas propiedades mecánicas y su bajo costo, es muy común en la industria aeronáutica. Y esta se puede dividir o se distinguen los siguientes tipos. El primero es el vidrio E, que son las aplicaciones generales. El vidrio S, que es cuando hay requerimiento de mayor resistencia y rigidez. El vidrio C es la estabilidad química. Vidrio M es la que especifica una elevada rigidez. El vidrio D es cuando hay exigencia de una constante eléctrica baja. La siguiente tipo de fibra es la aramida o Kevlar. Debido a su estructura de anillo bencénico, posee una elevada estabilidad térmica, resistencia a choques, abrasiones, disolventes orgánicos y calor. La siguiente es la fibra de boro, que posee la capacidad de una alta rigidez de flexión, direccionada a la fabricación de pequeñas piezas complejas de la aeronave. Tipos de material con fibra de carbono. Se divide en material avionable y no avionable. El material avionable se subdivide en preimpregnados, que es el producto de la combinación entre una resina termoestable y fibra de refuerzo, y el núcleo, que es la base de la pieza en la cual se adhiere el preimpregnado. En la industria aeronáutica se emplean los núcleos honeycomb y el núcleo de espuma rígida. Por otro lado, los no avionables eh, es conocido como material auxiliar, y la diferencia entre el avionable y el no avionable es que el, el avionable es aquel que forma parte del producto final, mientras que el no avionable es aquel que será necesario para la fabricación de la pieza, pero no será componente del producto final. Tipos de materiales compuestos. Ahora podemos ver aquí en la diapositiva una ilustración que tiene tres figuras y la podemos considerar y explicar de la siguiente manera. En la primera figura se observa un material compuesto reforzado con partículas. El siguiente hace alusión a un material compuesto reforzado con fibras. Y finalmente, en la tercera figura se observa el material compuesto laminar. Por otro lado, vemos aquí los ensayos de calidad del material, los cuales los dividimos en dos. El primero es el ensayo de tensión. Específicamente se aplica una carga axial de tensión a una probeta normalizada hasta que tenga indicios de rompimiento. Esto se realiza para determinar la capacidad en fuerza, elasticidad y esfuerzo del material.
El segundo es el ensayo de flexión. El objetivo de este es certificar la calidad y precisión del material. Asimismo, se implementa para determinar la resistencia de las fibras exteriores y el módulo de Young. En este caso, la probeta debe experimentar una carga hasta alcanzar la ruptura y la compresión, e incluso hasta alcanzar su máximo punto de deformación en las láminas. Bueno, en general los materiales compuestos están direccionados bajo la reglamentación ASTM de la siguiente forma. Bueno, la primera es la ASTM de 3039-08, que es la que rige el cumplimiento específico para ejecutar el ensayo de tensión. Bueno, la siguiente es la ASTM de 7264-07 y ASTM de 5628-10, que se encarga de reglamentar los ensayos de flexión e impacto. La siguiente es la norma C274, que esta norma se encarga del cumplimiento de la construcción del sándwich estructural. La siguiente es la norma D5687 de 5687M, que esta es la guía con respecto a la preparación de paneles compuestos con pautas de procedimiento en la preparación de muestras. Bueno, la siguiente es la norma E543, que se encarga de especificar el desarrollo de pruebas no destructivas. La siguiente es la norma E1309, que esta rige la identificación de los composites de matriz de polímeros reforzados en fibra. La siguiente es la norma E1434, que especifica el registro de datos en relación con la prueba mecánica que se le realiza a los materiales compuestos. Y la siguiente es la norma E1471, que reglamenta la identificación de fibras, rellenos y materiales principales con respecto a las propiedades materiales